Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Aquí les vengo trayendo un fanfic que es muy interesante y suspenso, y su creador es Mr. Horncastle. Todo el crédito es para él. Espero que le gusten, y darle me gusta y suscríbanse. Que tengan un excelente día. Me despido. Chau. Capítulo 2. Visitantes inesperados. ¿De verdad todo eso acaba de pasar, o he tenido una crisis psicótica total? Pensé para mis adentros. No, había sentido la pezuña de Rainbow Dash, de verdad, y era demasiado real para ser una ilusión. Al mirar atrás, vi que habían desaparecido, pero quizá Duilix solo estaba usando algún tipo de hechizo de camuflaje. Como si no podrían haber permanecido ocultos allí durante las últimas 2 semanas. Supongo que lo sabré mañana. Pensé, abriendo la puerta trasera y entrando en la casa. ¿Y dónde has estado?, exigió Han mientras yo cerraba la puerta. Acostando a las gallinas, como me pediste. Respondí, encogiéndome de hombros inocentemente. Sí, y follárselos también con lo que has tardado. Escupió. ¿Por qué no volviste enseguida? Porque cerraste la puerta con llave. Le respondí. No tenía sentido volver, así que salí a dar un paseo por la tarde. ¿Te parece bien? Al acercarse a mí, mi tono audaz y mi pregunta retórica claramente la habían molestado. Al acercarse, noté el hedor a whisky, Jack Daniels para ser exactos, su favorito. Estaba borracha, y terriblemente. Vete a la cama, ordenó. Ni siquiera son las 10 todavía. Una vez más, me encontré recibiendo un bofetazo en la cara. No era tan difícil, bastante patético de hecho, más bien una advertencia que un ataque real. En ese momento era más una reacción subconsciente para ella, descargarse impulsivamente contra cualquier cosa que no encajara con su narrativa. Si hubiera discutido más con ella, seguramente habrían seguido golpes más fuertes. Al darse la vuelta, se fue al salón a ver la tele, sin preocuparse siquiera de si yo me iba a la cama o no. Por una vez, me sentí más triste de lo habitual por la forma en que me trató. Recordé hace unos momentos, cuando los ponis habían hablado de ello. ¿Cómo puede tratar así a otro de su especie, a su propio hijo, para el caso? Había dicho Rarity. Applejack también me señaló lo mal que estaba esto, y que el hecho de que yo me acostumbrara no lo hacía correcto. Parece que la buena naturaleza de los ponis me dio una especie de choque de realidad, lo cual, en retrospectiva, era absolutamente absurdo. Los ponis parlantes, ponis alienígenas reales y genuinos que hablan, me daban una mejor comprensión de la realidad. Fue suficiente para sacarme de la miseria, y me reí en voz baja para mí mismo. Y entonces, un pensamiento bastante preocupante detuvo abruptamente mi risa. Joder, el hechizo de Duilix. ¿Y si ese golpe lo disipaba? Tragando saliva, corrí al comedor, que tenía una gran puerta corredera de cristal que daba al jardín. Carraspeando, hablé en voz baja, esperando que Duilix pudiera oírme de alguna manera. Oye, pues no sé exactamente cómo funciona esto, ni si siquiera puedes oírme. Pero Duilix, si sigues ahí, me preocupa el hechizo. ¿Puedes iluminar una luz o algo? Solo para que me digas si sigue bien. Tras un breve momento sin respuesta, me alivió ver un tenue resplandor magenta en la parte trasera del jardín. Solo estuvo ahí un momento, y luego desapareció. Bueno, está bien entonces. Respiré, dando la vuelta. Magia, el mero pensamiento de esa palabra me hacía estremecer de asombro. Todo esto tuvo tantas implicaciones en la realidad no solo de mi vida, sino de todo el universo. Realmente había magia en el mundo, lo que significaba que todo tipo de cosas eran posibles.
Hubo tantas culturas y leyendas a lo largo de la historia que se referían a individuos con magia, desde Merlín y Virgilio de la Europa medieval, hasta los muchos semidioses de la antigua Grecia, y filósofos milagrosos como Apolonio de Tiana. Incluso África Occidental tenía a Soumaoro Kante, el rey hechicero. Quizá las historias de la Biblia también puedan atribuirse a la magia. Quizá figuras como Jesús y Moisés realmente existieron en todos sus méritos, con todos sus supuestos milagros siendo en realidad fruto de la magia. Dejando la magia a un lado, los ponis existían de verdad, lo que implicaba que había más de un plano de existencia. ¿Cuántos otros mundos había? ¿Había más que se pensara que eran ficticios? Si Equestria existía, entonces era perfectamente razonable suponer que podría haber una Tierra Media allá afuera también, o un Cybertron, o un Azeroth, o incluso una galaxia muy, muy lejana. Las posibilidades eran infinitas, pero antes de perderme en la histeria teórica, recordé que ahora me estaban vigilando y no quería quedarme allí incómodo, absorto en sus pensamientos. Como me habían indicado que me fuera a la cama, pensé que lo mejor era y subí a mi dormitorio. Demasiado emocionado para dormir, me senté en mi escritorio y encendí el portátil. Será mejor que tenga cuidado con lo que hago en esto, pensé ansioso, apartando la boca. Resultaba muy extraño saber que Dwilit estaba viendo todo lo que yo veía, especialmente porque ella había usado ese hechizo en secreto conmigo antes. Podría haber visto cualquier cosa en estas 2 últimas semanas. Menos mal que no había estado viendo porno últimamente, eso habría sido incómodo. Últimamente estaba tan deprimido que no tenía ganas de esas cosas. Después de pasar una hora jugando a un viejo videojuego llamado Spore, al que no veía ningún problema en jugar, me metí en la cama y apagué la luz. Me metí bajo las sábanas, cerré los ojos y me quedé dormida, pensando en lo que podría traer el mañana y en lo que podría cambiar la vida. Me desperté temprano al día siguiente con un fuerte ruido de golpes. Venía de la habitación de al lado de la mía, la de mi hermano. Gimiendo, me levanté de la cama y me estiré, antes de cambiarme a ropa limpia y decidirme a investigar. Al ir hacia el pomo de la puerta, noté que los golpes habían cesado. Aún curioso, abrí la puerta y salí de la esquina, y fue entonces cuando una mano apareció por la esquina y me dio un golpe directo en la frente. Arriba y brilla, imbécil. Siguiendo la mano, apareció la cara tonta de mi hermano, con una sonrisa cursi. Uf. Buenos días, Oliver. Refunfuñé. Te has levantado temprano, dijo mi hermano alegremente. No creía que tu triste cara no salía hasta el mediodía. Normalmente no, admití. Me despertó todo el ruido. ¿Qué demonios hacías ahí dentro? Entrenamiento, claro. Respondió, sabes que el año que viene me uniré a los Royal Marines. Estaba practicando mis movimientos. Saltando de pie, Oliver apretó los puños y empezó a golpear el aire. Luego lanzó un puñetazo que se me pasó la nariz por milímetros, y mi reacción obvia fue mover la cabeza hacia atrás para evitarlo. Te has sobresaltado. Sin avisar ni un instante, Oliver me dio un puñetazo fuerte en el estómago, haciéndome doblarme de dolor, ya sin aliento. Lo hacía bastante a menudo, en una actividad que llamaba el reto del hombre varonil, en la que intentaba constantemente hacerme estremecer y castigarme si lo hacía. ¿Qué te he hecho yo, Oliver? Jadeé, intentando contener las lágrimas. Naciste, fue su respuesta. Entonces notó que se me llenaban los ojos de lágrimas, y dejó escapar un gemido irritado. ¿De verdad? Hazte un hombre, Cayun, fue un golpe al estómago. Pensaba que eras boxeador. En serio, tío, he visto papel mojado con más durabilidad. Creo que perderías una pelea contra una brisa de verano. Profundizando un poco, Oliver sacó el móvil del bolsillo y fingió hablar con otra persona por un walkie-talkie. Se puso un estúpido acento americano áspero, como si fuera un sargento de instrucción gruñón. Hola, cabo.
Sí, tengo aquí al Private Pussy. Voy a emitir un aviso oficial para mantenerlo alejado de los vientos fuertes, ya que casi con toda seguridad serán su perdición. ¿Qué? No creo que sobreviva al frente de guerra, simplemente no quiero hacer el papeleo. A pesar de que la parte era un insulto directo, no pude evitar encontrarme divertido. Enderezándome, le miré a los ojos y olfateé con indiferencia, negándome a mostrar debilidad. ¿No te quedabas en casa de Andrew? Pregunté con voz áspera. Sí, lo soy. Confirmó, hablando con normalidad y apoyándose en el marco de la puerta. Simplemente olvidé algo, así que he vuelto a por ello. No te preocupes, tendrás toda la casa para ti sola para llorar por lo mucho que odias tu vida, o lo que sea que hagas cuando estás solo. Principalmente solo me masturbo sobre tus sábanas. Ante esto, levantó la barbilla y apartó la mirada soñador. Eso explica el olor. Luego me miró con cautela, entrecerrando los ojos. ¿Por qué preguntas? ¿Planeas finalmente superarte a ti mismo? Bueno, con éxito, quiero decir. Ay. Murmuré con expresión vacía, solo me preguntaba, eso es todo. Encogiéndose de hombros, dijo que se iría en unos minutos después de hacer la maleta o dos. Luego volvió a su habitación y empezó a poner música en su móvil, Black Betty de Ram Jam, si no me equivocaba. A pesar de mi creciente aversión hacia él, no podía negar que mi hermano tenía buen gusto musical. Bajé y saludé a Chiji, que estaba encantado de verme. Se puso de pie sobre las patas traseras y me tocó las rodillas hasta que me agaché para darle un abrazo muy necesario. Archer decidió hacer lo mismo, acercándose torpemente para darme un gran beso amistoso de perro, envolviendo el lado derecho de mi cara con su enorme lengua. Uf, gracias, tío. Refunfuñé, negando con la cabeza. Le rasqué el cuello al ciervo y le di unas palmaditas, me levanté y fui a desayunar. Sin querer provocar otra discusión por salchichas, me serví cereales y me senté en el comedor. Miré por la puerta de cristal mientras masticaba, y miré hacia el antiguo cobertizo de papá. Sabiendo que los ponis estaban detrás, probablemente observándome, no pude evitar murmurar en voz baja. Buenos días, chicos. ¿Sigues ahí fuera? En segundos, vi un destello de rosa intenso cuando Pinkie Pie asomó la cabeza, solo para ser arrastrada de nuevo por uno de los otros. No hace falta decir que ahora sonreía de oreja a oreja, tanto que me costaba terminar el cereal. Nunca había sentido esta alegría en toda mi vida, ni siquiera en la mañana de Navidad. La noche anterior había sido como un sueño febril, pero ahora sabía con certeza que estaba completamente despierto y lúcido. Los 6 de la melena eran reales, y estaban en mi jardín. Después de comer, fui a la cocina y metí mi cuenco en el lavavajillas. Entonces oí pasos desde arriba, seguidos de mi hermano gritando desde lo alto de las escaleras. ¡Tadio! Un golpe estridente recorrió la casa. Mi hermano había estado saltando escaleras desde que tenía unos 7 años, aunque estaba estrictamente prohibido. Pero, siendo Oliver, simplemente le daba igual. En sus propias palabras, si puedes permitirte suelos de madera, entonces puedes permitirte que alguien dañe tus suelos de madera en cuestión de momentos. Se oyeron nuevos pasos, seguidos de la ahora furiosa voz de mi madre. ¿Cuántas veces te he contado que salté por esas malditas escaleras? Al salir corriendo por el pasillo, me enfrenté a Oliver, sabiendo perfectamente que yo sería la responsable de sus acrobacias torpes. Bien hecho, Oliver, ahora la has cabreado. Sin inmutarse, frunció los labios y cerró los ojos, antes de hablar con un tono arcaico. Ah, sí, fui yo quien despertó al dragón. Pero, serás tú quien enfrente su ira. Hasta luego, cara de capullo. Salió por la puerta, hizo una pequeña reverencia y luego cerró la puerta de un portazo. Entonces me di la vuelta justo cuando mi madre llegaba al pie de las escaleras.
Estaba completamente furiosa y, a juzgar por su estado, claramente se había desmayado borracha otra vez la noche anterior y tenía mucha resaca. Frunciendo la nariz con expectación, me preparé para un buen escondite. ¿Qué te he dicho sobre saltar escaleras abajo? Ha sido Oliver. Dije con calma, él solo, no me mientas. Gritó, acercándose a mí, Oliver está en casa de Andrew, niño estúpido, estúpido. Agarrándome del pelo, me tiró hacia un lado y contra la pared. Instintivamente agarré su muñeca para que me soltara, y ella respondió dándome 3 palmadas en el costado de la cabeza. Suéltame. Grité, incapaz de soportarlo más. Intenté alejarme de ella y me empujó con ambas manos, a lo que me caí y me di un golpe en la parte trasera de la cabeza contra el radiador. Llorando por segunda vez, permanecí de rodillas y me tapé la cara para protegerla de cualquier otro ataque. Madura, no estás herida. Soltó con brusquedad, eres un blandengue. Sonaba como si le importara un comino, pero al mirarla entre los dedos, vi en sus ojos una emoción sumamente rara. Remordimiento. Tan raro como encontrar 6 ponis alienígenas en el jardín, esta vieja bruja malvada en realidad se sentía culpable por lo que había hecho. La paliza cesó y, sin decir una palabra más, Han subió enfadada. Olfateando, me levanté y fui a la cocina a coger una bolsa de hielo del congelador. Mi cabeza ya palpitaba por el golpe contra el radiador, y temía que las chicas se dieran cuenta si tenía dolor. Aunque, si Dwight podía ver a través de mis ojos, entonces había muchas posibilidades de que acabara de ver lo que había pasado, y no habría forma de ocultarlo. Tras unos minutos arriba, mi madre bajó, ahora vestida con ropa informal, en lugar de su habitual bata manchada de vino. Voy a casa de Paul, vuelvo mañana. Me dijo, si tocas alguna de mis bebidas, te vas de casa para siempre, ¿me oyes? Tampoco estaba faroleando, porque ya lo había hecho antes. Cuando tenía 14 años, tiré todo el vino por el fregadero porque ya no podía soportar más la bebida, y ella me dejó sin sentido por ello hasta que me quedé morado y azul. Después de eso, me echó al jardín y me vio obligado a dormir en el cobertizo durante 5 noches muy miserables. Oliver, con todas sus reservas, estaba totalmente en contra del destierro y siempre me traía sobras de la cena para mantenerme alimentado al menos. Incluso me había traído mi portátil, así que al menos podía usarlo para mantenerme ocupada, bueno, al menos hasta que se acabara la batería. Solo cuando papá volvió de un viaje de negocios, se dio cuenta de que me habían encerrado fuera. Me dejaron entrar de nuevo inmediatamente, y la discusión que siguió entre él y Janice fue una locura. Era un milagro que no hubieran llamado a la policía. Nunca se había disculpado por hacerlo, y sabía en mi corazón que nunca lo haría. Sin molestarse en despedirse, Han cerró la puerta de un portazo y se fue al camino de entrada, y yo salí disparado al salón para verla marchar. Mirando por la ventana, la vi subir al coche, arrancar el motor y marcharse. Solo en casa, por fin, suspirando aliviada, lloré un poco y luego me preparé para recibir a 6 invitados muy inesperados. Esto no iba a ser una mañana de domingo convencional, eso seguro. Corriendo de habitación en habitación, hice que el lugar pareciera lo más ordenado y ordenado posible. Quería darles la bienvenida lo más cálida posible, especialmente a Dwight, ya que seguía siendo la más cautelosa conmigo. Mientras ordenaba mi habitación, reuní un montón de libros que pensé que serían útiles para ella y los apilé en una esquina. Después de eso, decidí que era el momento. Bajando de nuevo, abrí la puerta trasera y salí al jardín. Ahora eufórica, me encontré temblando de emoción, como si el arrebato violento de Han no hubiera ocurrido. Pensar que, en cuestión de segundos, iba a ver de nuevo a los Manes 6, confirmando de una vez todo lo que había vivido la noche anterior era real. De pie en medio del jardín, a igual distancia entre la casa y el cobertizo, moví los brazos y llamé.
Vale, chicas, está todo a salvo. Ya puedes salir. Hice una apuesta segura y adiviné cuál pony sería la primera en revelarse, y tenía razón, mientras Pinkie Pie salía brincando de detrás del cobertizo, chillando de alegría. La siguiente en aparecer fue Rainbow Dash, seguida de Applejack y Rarity. Flutter's y Duilig salieron entonces juntos ansiosos, y aunque había previsto los nervios de Flutter's, me sorprendió mucho la de Duilig, ya que el joven unicornio parecía simplemente aterrorizado. Al acercarse todos, pude notar de inmediato que algo le pasaba, pues sus ojos estaban nublados de miedo, algo que noté desde el segundo en que estuvieron lo suficientemente cerca para ver claramente. Parecía como si hubiera visto un fantasma. Era un contraste marcado con las expresiones alegres de los demás, eso seguro. Algo no encajaba, y quería saber por qué. Sin embargo, por ahora eso podía esperar, ya que aún no les había dado la bienvenida. Por favor, sentíos como en casa. Dije con una amplia sonrisa. Solo, asegúrate de limpiar tus pezuñas en la esterilla antes de entrar. Lo había dicho en un tono más humorístico, pero al decirlo, pensé en cómo reaccionaría mi madre al encontrar huellas de cascos en la casa, de todas las cosas. Por suerte no llegó a eso, y cuando abrí la puerta trasera y la sostuve para ellos, todos siguieron mi instrucción. Pinkie entonces pasó a toda velocidad junto a mí, saltando de habitación en habitación y jadeando ante todo lo que una casa humana podía ofrecer. Rarity entró, dándome las gracias por sujetar la puerta. «Qué potrillo tan gentil», comentó. Bajé la cabeza, me reí, pero decidí no corregirla. Les enseñaría las diferencias en el dialecto humano más adelante, cuando nos conociéramos mejor. Applejack y Rainbow entraron, dándome las gracias también, seguidas por Fluttershy, que me miró con cautela al pasar. No dijo nada, pero sí me puso una expresión agradecida, indicando que simplemente era demasiado tímida para hablar. Estaba seguro de que con el tiempo se relajaría más. Fue entonces cuando entró Duilig, que esperó a propósito hasta que los demás entraran primero. Al entrar a mitad de la puerta, se detuvo un momento y luego se giró para mirarme, observándome de arriba a abajo. ¿Todo bien?, pregunté, algo inquieto. Tras un momento de entrecerrar los ojos en silencio, finalmente respondió. Supongo que eso está por verse. Entonces se inclinó hacia mí, y sus ojos inquietos empezaron a emitir un aire de hostilidad. Mira, dijo en voz baja, voy a ser sincera contigo. Sé de lo que eres capaz, y sé que no eres el tipo de criatura en la que confiar. Dices que no eres una amenaza, pero no me lo creo ni por un segundo. Solo quiero que sepas que pase lo que pase, estoy dispuesto a defenderme. Un escalofrío helado recorrió mi columna, suficiente como para cubrirme la piel de pies a cabeza con piel de gallina. ¿Qué demonios estaba insinuando? ¿Que la atacaría? Tragando saliva, me quedé tan sorprendido que ni siquiera pude empezar a construir una defensa razonable para mí, simplemente asentí y le dije que lo entendía. Levantando la barbilla, Duilig pasó junto a mí para unirse a los demás, dejándome cerrar la puerta tras de sí. Negando con la cabeza, confundido, intenté entender de qué hablaba. ¿Qué quiso decir con no era el tipo de criatura en la que confiar? ¿No era yo el primer humano con el que los ponis habían interactuado? O quizá les habían hablado de nosotros, y de las atrocidades desgarradoras de las que realmente éramos capaces. En solo unas pocas palabras de Duilig, todo el tono que rodeaba la visita de los ponis había cambiado. Ahora bien, no era precisamente el mejor leyendo ciertas señales sociales, pero si había algo que había aprendido tras años luchando contra mi autismo, era que había desarrollado un agudo sentido de la conciencia situacional. Por eso, había aprendido en esta breve interacción que algo siniestro estaba ocurriendo. Los ponis no habían venido aquí por ninguna buena razón, estaban aquí porque algo iba mal. Superando el miedo, tuve que mantener la calma.
Había otros 5 ponis aquí que claramente no eran conscientes de la seriedad subyacente de su visita, y quería atenderles lo mejor posible. Al ir al salón donde se habían reunido, les ofrecí algo de comer. La mayoría rechazó la oferta porque habían comido recientemente, pero Pinkie estaba más que deseosa de probar comida humana. Con un volumen ensordecedor, se lanzó hacia adelante y preguntó si teníamos magdalenas. Me temo que no. Me reí incómoda, pero resulta que tengo algo así como un pastel. ¿Quieres un poco? Ella asintió frenéticamente y fui a buscar la tarta de la nevera. Era un pastel Colin la oruga, un dulce icónico que era un clásico en este país. Compuesto por un bollo de galleta de chocolate, relleno de buttercream y cubierto con una cáscara de chocolate con leche, el pastel estaba hecho para parecer una oruga feliz, con varias patas y una cara sonriente hecha de chocolate blanco. Oliver había conseguido la tarta justo el otro día, a pesar de que no había ocasión para ello. Su argumento había sido que no había razón para no comprar un pastel. Es uno de los mayores secretos de la vida, me había dicho, no necesitas una ocasión cuando eres adulto. Puedes comprar un pastel cuando quieras, y nadie te lo impedirá. Mostrando el pastel a Pinkie, la yegua lo miró fijamente, y cuando corté una porción para ella, ya había recibido tímidas peticiones de Applejack y Rarity, preguntando si podían tener uno también. Después vino Fluttershy, que por fin pudo animarse a hablar conmigo. Enlatar, ¿puedo coger un trozo? Sonriéndole radiante, le aseguré que por supuesto que podía, y en poco tiempo, todos menos Dwight estaban comiendo un trozo de Colin. A todos les encantó, y Pinkie pidió una segunda porción. Después de eso, les llevé a mi habitación, donde por fin nos pusimos al grano. Bien, vamos a hablar del elefante en la habitación. Dije, carraspeando, ¿qué hacéis todos aquí? Con Dwight ya atrapado entre las páginas de mi libro de texto de ciencias de Aka, le tocaba a uno de los demás responder, y con un poco de insistencia de Rarity, fue Fluttershy quien empezó, aunque algo nerviosa. Bueno, algo de nuestro mundo, algo importante. Haciendo una pausa, respiró hondo y luego continuó con un tono mucho más calmado. Algo que pertenece a nuestro mundo, fue enviado aquí cuando no debería haber sido. No sabemos exactamente dónde está, pero nos han enviado aquí para encontrarlo. Dándole una palmada en la espalda a la Pegaso amarilla, Rarity la felicitó en silencio por hablar. Ella se hizo cargo, esperando aclararme aún más las cosas. Verás, cariño, un incidente bastante drástico ha ocurrido sobre nuestro hogar. Hace unas semanas, hubo una fuga de Tártaro, una especie de prisión, para los más nefastos malhechores, te lo aseguro. Según nos contaron, había algunos fugitivos, y uno de ellos irrumpió en una bóveda sagrada, muy bajo Canterlot, donde procedió a desterrar una reliquia de nuestro mundo. Llegó a este reino, a vuestro reino, y la princesa Celestia nos ha ordenado venir a recogerlo. Tomándose un segundo para respirar, Rarity miró a sus compañeros ponis, que parecían tan confundidos como yo. Parecía que les habían enviado a una tarea que iba más allá de su propia comprensión. Por suerte, continuó Rarity, la princesa sabía exactamente dónde buscar, ya que vuestro mundo tiene una conexión bastante fuerte con el nuestro. Supuestamente ya hemos estado aquí antes, aunque no sabemos mucho de eso. Pero bueno, me desvío, el objeto que buscamos es de suma importancia, fue creado por los propios titanes sagrados. Espera un segundo, interrumpí, frunciendo el ceño, acabas de decir que has estado aquí antes. El unicornio blanco perlado miró al suelo, claramente pensando intensamente en el asunto. Sí, aunque me temo que es un poco confuso. Digo supuestamente porque ninguno de nosotros puede recordar nada al respecto. Hasta donde sabemos, vinimos a visitar este mundo en algún momento del año pasado, pero para qué, o por qué, simplemente no lo sabemos.
Al leer mis expresiones, Rarity supo que estaba a punto de preguntar cómo era posible tal cosa, así que siguió explicando lo poco que sabía. La princesa, ya ves, pensó que era mejor que no recordáramos lo que pasó, algo sobre daños irreversibles o algo así. Para resumir, nos borró la memoria. Lo único que sabemos es que estuvimos aquí en la Tierra aproximadamente 1 hora, y luego volvimos. Lo que realmente ocurrió durante esa hora es todo un misterio, incluso para nosotros. Joder, pensé para mí misma, casi murmurándolo en voz alta. Puede que fuera un misterio para ellos, pero para mí, yo tenía una idea bastante clara de lo que había pasado. Recordando la noche anterior, pensé en cómo Rainbow Dash me había estado mirando con tanta perplejidad, buscando algo. El Pegaso habló entonces, y lo que dijo prácticamente confirmó la teoría. Aunque es un poco raro. Desde que llegamos, no dejo de tener esta sensación, como si ya hubiera estado aquí antes. Hay algo en todo esto de ser humano que simplemente se siente, normales para mí, ¿sabes? Como si, sentado aquí contigo ahora, todo me resultara familiar, como si hubiera vivido en una casa humana antes. Incluso sentado aquí contigo, no me pareces tan raro. No pareces un alienígena, solo pareces un tío, tiene sentido. No sé, es casi como si tuviera toda una vida pasada en la Tierra o algo así. No había ningún ni nada en eso, sabía exactamente por qué se sentía así. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al darme cuenta de una verdad que desestabilizaba la mente. Una vez más me vi nublado por la emoción y mis ojos se humedecieron, como siempre ocurría cuando leía el fanfiction más querido de la comunidad Brony. Una historia sencilla y humilde, entre un padre humano y su hija pony adoptiva. Un cuento agridulce, titulado My Little Daisy, fue una de las primeras fanfics que se popularizó, apareció en 2011, y escrita por un usuario llamado Rotka que eran 53. La narrativa era básica y algo forzada, consistiendo en un Brony deprimido viviendo solo en una ciudad moribunda. Entonces, un día, encontró una caja de cartón de camino de vuelta del trabajo, y dentro estaba Rainbow Dash. Demasiado joven para siquiera hablar, la pequeña potranca había sido desplazada a un planeta alienígena, sin ningún recuerdo, y se convirtió en obligación del hombre criarla. La mantuvo oculta del mundo y, a lo largo de un puñado de paisajes que saltaban en el tiempo, su camino hacia la paternidad le vio un hombre cambiado, un hombre feliz, que había encontrado la luz que le faltaba en la vida. Finalmente, 15 años después del día en que la encontró, la princesa Celestia y los amigos de Rainbow vinieron a recogerla, y tras una despedida muy emotiva, la historia terminó con el conocimiento de que Rainbow había vuelto a su lugar. En cuanto a su padre adoptivo, eligió seguir adelante con la barbilla en alto, sabiendo que había triunfado como padre. Con los recuerdos de su querido pequeño Daisy, volvió a una vida ordinaria, con una sonrisa en el rostro. Por razones obvias, me identificaba con una historia así, porque al igual que su protagonista, era un tipo humilde y desafortunado. Sentía que cada día era un arrastre aburrido a través de un pantano sin esperanza. La historia me había dado inspiración, no porque pudiera criar de repente a un niño alienígena, sino simplemente la idea de que algo inesperado pudiera aparecer para cambiar mis estrellas, así que valía la pena aferrarme a la poca vida que me quedaba, por si acaso. Ahora, aquí estaba, de pie en una situación casi idéntica, tan parecida que resultaba casi absurda. Pero lo importante era que Rainbow Dash acababa de admitir que se sentía como si ya hubiera estado allí antes y que se sentía aterradoramente cómoda en un entorno humano. Con los demás también allí, sin recordar nada de eso, la evidencia era abrumadora, y fue suficiente para convencerme, especialmente cuando Rainbow giró la cabeza para mirarme. Con la misma expresión intensa de ayer, la Pegaso Cian me miró, buscando algo, y pude ver lo que ella no podía, que permanecía desconocido tras esos ojos desconcertados.
todo, 15 años, desaparecido de su mente, pero algo seguía ahí, y podía ver en tiempo real cómo el pony intentaba desesperadamente entender qué era. Esto no puede ser, pensé para mis adentros, ¿cómo demonios puede ser real un fanfiction? Un concepto así era absolutamente absurdo, incluso risible. Y, sin embargo, con la declaración dada, era la respuesta más lógica. ¿Por qué si no Rainbow me miraría así? ¿Por qué si no las chicas habían venido brevemente a este mundo, solo para no guardar ningún recuerdo ahora, con Rainbow sola para sentir que había vivido aquí antes? Simplemente no había forma de que esto no pudiera ser la respuesta, pero eso no significa que descubrir la verdad me sirviera de consuelo. Me sentí acosada por una oleada de mareo, totalmente desprevenida para otra capa más de este giro ya de por sí loco y complejo de los acontecimientos. ¿Estás bien, Sugar Cube? Dijo Applejack, estás un poco pálido. Recuperando la conciencia, parpadeé rápidamente y respiré hondo. Sí, perdona. Me cuesta asimilar todo esto. Estoy procesando, ¿sabes? Por favor, Rarity, sigue, ¿has dicho algo sobre titanes? Asintiendo, el unicornio continuó, a lo que me dieron aún más información que me rompía el cerebro. Resultó que Equestria era simplemente un país, perteneciente al mundo mucho más amplio de Kurus, que a su vez había sido creado por 6 dioses, conocidos como los titanes sagrados de la armonía. En medio de la creación de su mundo, los titanes habían creado una reliquia, un orbe, hecho de un material cristalino conocido como piedra titana. Simplemente conocido como el orbe de los titanes, su propósito era generar un campo protector alrededor del planeta, que impedía que todas entidades extranjeras pasaran. En otras palabras, era un poderoso escudo que protegía a todo Equus de los muchos males sobrenaturales que habitaban más allá de las estrellas. Mientras asimilaba toda esta nueva información, estudiaba en silencio a los ponis y las expresiones que llevaban. Ninguno parecía tener ni un ápice de confianza, como si no supieran por dónde empezar a la hora de localizar a este orbe de los titanes. Por lo que pude deducir, venir a mí había sido su primer destino, algo que, francamente, era el mayor misterio para mí hasta ahora, ¿por qué Celestia me los había enviado a mí, precisamente a mí? Si tan solo pudiera preguntarle yo mismo. Vaya, pensé, ver a la princesa Celestia, diosa del sol, la idea me hizo estremecerme de emoción, haría cualquier cosa por tener tal honor. Fue entonces cuando se me ocurrió, ¿y si pudiera volver con ellos después de esto, a Equestria? Y entonces, tan rápido como se me había ocurrido en la mente, la idea fue descartada, al recordar lo que la princesa le había dicho al padre humano de Rainbow al final de My Little Daisy: no puede unirse a ti en nuestro mundo, igual que tú no puedes quedarte en el suyo. Si esa historia realmente ocurrió, entonces ya estaba establecido que nunca se me permitiría una vida en Equus. Además, no era mi lugar esperar algo así. Las chicas habían venido aquí a recoger algo importante y luego volver a casa. Aún así, aunque no pudiera ir a Equestria, les ayudaría igualmente, no quedaba nada para mí aquí. Llevaba años consumiéndome miserablemente, sin ni una pizca de esperanza en un futuro feliz. Bueno, esta era mi oportunidad para cambiar eso, una oportunidad única en la vida para cambiar mis estrellas, y la estaba aprovechando. Así que, este orbe, supongo que necesitas mi ayuda para encontrarlo. En una palabra, sí. Dijo Rarity, sí, lo tenemos. Asintiendo, pregunté si tenían alguna pista de dónde podría estar. En ese mismo momento, Duilig terminó de leer mi libro de ciencias y decidió meterse en la conversación. No es tan sencillo. Dijo, no llegó aquí entero. Cuando fue enviado aquí, el orbe se rompió en 6 fragmentos individuales. Estos se dispersaron por tu planeta, y no solo en diferentes lugares, sino también en distintos momentos. Tiempos. Repetí.
¿Estás diciendo que estas piezas viajaron en el tiempo? Más o menos. Tarareó, gracias a la investigación en profundidad de Starswirl el Barbudo, hemos aprendido que el tiempo se distorsiona entre dimensiones. Viajar entre ellos es peligroso y requiere una magia muy poderosa para hacerlo con seguridad. Por los pocos datos que la princesa Celestia ha podido recopilar, parece que cada fragmento del orbe se vio afectado, cambiando tanto donde como cuando llegaron a tu mundo. Por eso la princesa nos envió a vosotros. Cree que puedes ayudarnos a navegar por este mundo y asegurarte de que encontremos todas las piezas. ¿A lo largo de todo el planeta? Pregunté incrédulo. Con su deseo de educarme ya agotado, Duilig simplemente asintió y volvió a los libros, pasando a leer mi guía de fundamentos en modelado tridimensional. Tragando saliva, me inquietó su continua actitud distante. No tenía sentido, Duilig, de todas las ponis, debería haber sido la más dispuesta a explicar una situación tan crucial, y aún así parecía que quería tener lo menos que pudiera que ver conmigo. Sin embargo, no estaba menos entusiasmado con la propuesta del grupo y supuse que querrían mi respuesta más pronto que tarde, así que la di. Quiero decir, no soy precisamente un viajero experimentado, pero cuenta conmigo. ¿Cuándo nos vamos? Cuando estés listo, supongo. Dijo Applejack. Eso me hizo pensar, podría simplemente irme. Podría alejarme de este lugar ahora mismo y ver el mundo entero. La idea me hizo reprimir un escalofrío de emoción, y aunque no era una persona religiosa, era difícil no considerar esto como una especie de intervención divina, mi verdadero llamado. Pero no podía simplemente irme, ¿verdad? Por horrible que fuera mi vida en casa, no quería que mi familia se preocupara por dónde había ido. No me importaba tanto Janice, pero Oliver merecía algo mejor que eso. ¿Y si mi padre milagrosamente volviera a casa después de todos estos años? ¿Y si nunca lo volviera a ver? ¿Y mi familia? Pregunté. La mandíbula de Rainbow Dash casi se le cae al suelo y me miró incrédula. ¿En serio, con lo horribles que son contigo? Tío, hemos visto cómo te tratan, es asqueroso. Esta misma mañana, ese maldito monstruo te atacó. En serio, tío, tienes que dejarlos. Ah, suspiré, ¿lo viste, entonces? Asintiendo, Rainbow se incorporó y cruzó las patas delanteras, igual que un humano cruza los brazos con molestia. Ahora que lo había recordado, mi cabeza volvió a doler, lo que me hizo hacer una mueca. Flutter sí se dio cuenta, y cuando fui a frotar el bulto palpitante, insistió en que le dejara echarle un vistazo. Está bien, de verdad. Protesté. No digas tonterías, veo que estás sufriendo, ahora ven aquí. Ordenó. Su asertividad me pilló desprevenido y, sin querer desobedecerla, cedí a la orden. Al sentarme en el suelo frente a ella, permití que el Pegaso amarillo me peinara suavemente la cabeza con una pezuña, y pronto encontró el bulto. Se lo cepilló suavemente con el borde de la pezuña, lo que me hizo estremecerme por segunda vez y soltar un leve siseo entre los dientes. Ay, esto definitivamente no está bien. Comentó, es como si tuvieras un pequeño huevo de pájaro en la cabeza. Uf, estaré bien, de verdad. Refunfuñé, créeme, he tenido cosas mucho peores. Al oír esto, todos se quedaron hundidos, dándose cuenta de lo terrible que debía de ser mi vida, viviendo con un bruto tan despiadado. Incluso Duilig, que ahora había dejado clara su enemistad, me miró pensativa. ¿Cómo es que sigues preocupándote por ellos? Preguntó Rainbow Dash. Applejack intervino entonces, quien de hecho defendió mi postura. Rainbow, mira, no digo que la forma en que le tratan sea justa, pero son su familia. No importa lo crueles que sean, él los va a querer. Volviéndose hacia mí, continuó. Entiendo por qué no querrías que se preocuparan por ti, ¿verdad, Sugar Cube? Asintiendo, era agradable saber que al menos uno de ellos lo había entendido.
No soportaba a mi familia, ni un poco, pero no quería que se cuestionaran sin parar qué había sido de mí. Mi padre ya había desaparecido sin dejar rastro, y sería sumamente cruel hacer que Oliver tuviera que lidiar con eso otra vez. ¿Y qué? ¿Vas a decirles que te vas de aventura o algo así?, dijo Daisy. Fue entonces cuando se me ocurrió una idea loca. Puede que sea un poco drástico, pero podríamos, no sé, fingir mi muerte. Todos se quedaron desprevenidos, todos se echaron hacia atrás en shock y el libro de Dwight cayó al suelo. Está claro que los ponis no estaban preparados para que les pusieran algo así, pero si iban a viajar por este planeta conmigo, tendrían que acostumbrarse. No se sabía a dónde nos llevaría el camino por delante, y sería una locura pensar que podríamos atravesarlo sin toparnos con el concepto de la muerte en algún momento. Tras un silencio incómodo, Applejack finalmente habló. Cariño, ¿estás seguro de que quieres hacer eso? Tras dudar un poco, insistí y asentí. En respuesta, la yegua carraspeó y parpadeó rápidamente. Pero, ¿no es eso peor? Haciéndoles pensar que eres muerto. Honestamente, creo que es lo mejor. Murmuré, prefiero que crean que estoy muerto antes que quedarse para siempre preguntándose dónde estoy, ¿sabes? Además, si voy a manteneros ocultos, no sería ideal que estuviera vinculado a un caso de persona desaparecida, ¿verdad? Si simplemente desapareciera sin dejar rastro, la gente me vigilaría. Créeme, es lo correcto. Mi explicación era lógica y, con cierta reticencia, las chicas no vieron ninguna oposición evidente, así que se acordó que, por muy drástico que fuera, fingiría mi propia muerte. Sin embargo, no necesitábamos ponernos en marcha de inmediato, y con una incómoda onda entre el grupo, decidí cambiar de tema. Mira, no tenemos prisa. Mi madre no llega hasta mañana, así que tenemos tiempo de sobra para tomar una decisión adecuada. ¿Por qué no nos centramos en otra cosa por ahora? Riéndome nerviosamente, sugerí que podría estar bien conocernos mejor antes de planear cómo matarme. Por suerte, algunas chicas se divirtieron, con un toque de comedia que ayudó a calmar el ambiente incómodo. Ayudando a mover las cosas, Rarity señaló mis zapatos y luego ladeó la cabeza. Perdona si es de mala educación preguntar, pero, ¿cuál es el propósito de esas cosas que llevas pegadas a las patas? Haciendo todo lo posible por no reírme, me quité el zapato y se lo mostré, explicándole que los humanos no tienen patas, sino manos y pies. Luego expliqué que nuestros pies eran blandos, por lo que los humanos solían llevar calzado para protegerse. Las chicas estaban intrigadas, y les pregunté si querían saber algo más. Parecían un poco desconcertados, así que decidí preguntar directamente a uno de ellos. Haciendo un esfuerzo por ayudarla a sentirse incluida, seleccioné a Dwight. ¿Hay algo que quieras saber, Dwight? No. Dijo ella sin rodeos, sin molestarse siquiera en levantar la vista. Siguió leyendo y los demás la miraban, horrorizados por su brusquedad. Tras un momento de silencio, se dio cuenta de que todos la miraban, y comprendió lo grosera que había sido. Con expresión avergonzada, intentó rápidamente encontrar una aportación. Esta guía cubre algo llamado animación tridimensional. ¿De verdad podéis hacer los humanos espectáculos de cine como este? Por supuesto, llevamos años haciendo películas en 3D. Respondí alegremente. Los hacen personas llamadas animadores. No hay cámaras, ni actores, ni decorados, todo se hace en un escritorio, usando algo llamado PG. Bueno, yo digo nada de actores, pero hay actores de voz que graban sus líneas en un estudio, que luego se añaden a la animación. ¿Puedo ponerte uno si quieres? Sí, por favor. Confirmó, su actitud finalmente se iluminó, sería fascinante ver cómo estas instrucciones se cumplen. Con eso, acompañé a todos al salón, donde recogí todas las películas animadas y les permití elegir una.
No tardó mucho, Pinky que plantó una pezuña en una de las cajas de DVD y esbozó una amplia sonrisa. Oye, ¿y este? Oh, buena elección, Pinky. Me reí, sacando el disco. Sonriendo con diversión, me di cuenta de que esta sería la quinta vez que veía esta película. No es que me quejara, porque hay pocas películas animadas mejores que la única e inigualable, Kung Fu Panda.